Hola, vamos a comenzar con un tipo de reacciones orgánicas muy comunes también, que son las reacciones de tipo redox. Las reacciones de tipo redox en las que generalmente el carbono puede oxidarse o puede reducirse. Hablamos generalmente del carbono que soporta al grupo funcional, por ejemplo, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes en la serie de oxidación, sentido de la oxidación hacia la derecha, en este caso sentido de oxidación hacia la izquierda, y podrán ver cómo hacia la derecha aumenta el estado de oxidación y con la ganancia de oxígeno pues aumenta el estado de oxidación del carbono. El estado más oxidado del carbono, carbono más 4, estaría representado por el CO2. El carbono en ese estado más reducido, cuando se une al hidrógeno, estado de oxidación menos 4. Y estos serían estados intermedios. El alcohol es un estado menos oxidado que el aldehído y a su vez el aldehído menos que el ácido, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo nosotros podemos determinar el estado de oxidación del carbono? Esto lo veremos directamente en clase, aunque ya vimos algo de ello en orgánica. Generalmente el carbono, cuando está unido a un hidrógeno, adquiere carga menos 1. Cuando se une a dos hidrógenos, carga menos 2. Cuando se une a tres hidrógenos, carga menos 3. Y cuando se une a cada hidrógeno, carga menos 4. O sea, cada hidrógeno representa carga más 1 frente al carbono, y el carbono la contrarresta con una carga menos 1 por cada hidrógeno. El carbono, sin embargo, que se une al oxígeno, por un enlace simple, por cada enlace simple con el oxígeno, el carbono adquiere carga más 1 en ese caso. Si el enlace es doble, pues carga menos 2, ¿de acuerdo? En este caso, como el carbono está unido a un oxígeno por enlace doble mediante un carbono-carbonilo, menos 2 del oxígeno, más 2 del carbono, más 2 del carbono, menos 1 por unirse a un hidrógeno y menos 1 por unirse al otro hidrógeno, 0. La unión carbono-carbono no representa cambio en el estado de oxidación del carbono, ¿de acuerdo? Carbono-hidrógeno, al carbono se le asigna carga menos 1, carbono-oxígeno, si es simple, al carbono se le asigna carga más 1 y se sumarían todas esas uniones de tipo covalente para determinar el estado de oxidación del carbono. Pero bueno, lo que tienen ustedes que saber aquí ahora mismo es cómo se representa el estado de oxidación del carbono y cómo, mediante procesos de oxidación y reducción, podemos ir pasando de una a otra en procesos de oxidación o en procesos de reducción. El proceso de oxidación generalmente tiene lugar en atmósferas ricas en oxígeno o bien mediante oxidantes fuertes, tipo permanganato, tipo dicromato. El permanganato es el más fuerte de todos, por su alto contenido en oxígeno, su alto poder oxidante. El dicromato un poco menos. En atmósfera de hidrógeno y en presencia de metales generalmente se producen reducciones de las sustancias orgánicas oxidadas. Bien, ¿qué tipo de reacciones vamos a ver? Pues vamos a ver oxidación de alquenos, como los alquenos se rompe el enlace y forma, por ejemplo, dioles, alcoholes. La ozonólisis, que es la rotura de un doble enlace mediante el ozono. La ozonólisis, la rotura de una molécula mediante atmósfera de ozono. La oxidación de alcoholes, generalmente a aldehídos si son primarios o acetonas si son secundarios, si son halcones internos. La oxidación y reducción de aldehídos y cetonas, ¿de acuerdo? Y la reacción de combustión, que ya la conocéis, que es el proceso por el cual el carbono, se oxida completamente a dióxido de carbono. Es una reacción muy simple, muy conocida ya por ustedes, pero que de vez en cuando incluso, curiosamente, un hidrocarburo en presencia de oxígeno, pues lo ponen en las pruebas selectivas. Bien. Como oxidación de alquenos podéis ver ustedes aquí cómo el alqueno se transforma en un diol, un alcohol a cada lado, un grupo alcohol a cada lado del doble enlace en presencia de permanganato. El permanganato es un oxidante muy fuerte que se ancla mediante dos de sus oxígenos a la molécula de alqueno, a la parte del alqueno, a cada carbono, cada oxígeno, a cada carbono del alqueno, y la cadena se rompe
si existiese exceso de permanganato. En principio lo que se forma con una oxidación moderada son dioles, pero si utilizáramos permanganato muy concentrado y en presencia de calor se romperían dos moléculas de ácido etanoico. Pero no es el caso. Si la oxidación es moderada, pues se obtienen dioles. Esta reacción es muy famosa. La ozonólisis, como ya hemos dicho, es la ruptura de la molécula por aquí, justamente por el doble enlace, para formar, por un lado, una acetona, a esto se uniría el oxígeno, una acetona, y por este lado formaría un alcohol, el ácido etanoico, ¿de acuerdo? Mediante el proceso de ozonólisis. Es una reacción específica para los dobles enlaces, ¿de acuerdo? Y la molécula se rompe en dos, ¿de acuerdo? Se formaría una acetona y en este lado se formaría un ácido o un alcohol, o en este caso un aldehído, ¿de acuerdo? La molécula se rompe en dos y se forma por un lado una acetona con su carbono-carbonilo y en este lado el aldehído, porque es terminal, porque es primario. Como este alcohol es primario, formaría un carbonilo primario, que es un aldehído. En la unión CO es el carbono-carbonilo, que si es intermedio es cetona y si es terminal es aldehído. Bien. En presencia de un ambiente reductor es posible obtener aldehídos en lugar de ácidos carboxílicos, como ya hemos dicho. Oxidación de alcoholes. Aquí va a depender de si el alcohol es primario o secundario. Un alcohol primario se oxida a aldehído y si la oxidación es muy fuerte llega a oxidarse a ácido. Si el carbono es intermedio, es secundario, mediante una oxidación moderada se transformará en cetona. Y si es muy fuerte esa oxidación en una segunda fase, pues se rompería la molécula y llegaría a formar pues dos ácidos, ¿de acuerdo? Los alcoholes se oxidan por acción del dicromato o del permanganato, ¿de acuerdo? El dicromato es un oxidante más moderado que el permanganato, que es más fuerte. Por tanto, la oxidación produce cetona. Produce cetona. ¿De acuerdo? En una siguiente oxidación con dicromato, ¿de acuerdo? De ese OH intermedio, pues daría lugar a una rotura y por aquí y a la formación, por aquí, perdón, y a la formación de dos ácidos etanoicos, ¿de acuerdo? Sin embargo, si utilizamos permanganato directamente, la oxidación es directamente a ácido, se produce directa a ácido, incluso CO2, ¿de acuerdo? Luego hay que utilizar un oxidante moderado como es el dicromato, ¿de acuerdo? Los alcoholes terciarios, en cambio, son muy resistentes a la oxidación. Los alcoholes terciarios, sin que aquí haya un oxígeno, aquí podría haber una cadena carbonada en lugar de este hidrógeno, perdón, pues es muy resistente a la oxidación. ¿Qué es lo que hay que saber? Pues fundamentalmente que los oxígenos terminales se oxidan a aldehídos y si continúa la oxidación a ácido y que los alcoholes internos secundarios se oxidan en presencia de dicromato a cetona y en presencia de más dicromato o bien directamente permanganato se rompe la molécula formando ácido e incluso CO2. Los aldehídos son muy frágiles y se oxidan con facilidad a ácido, como ya hemos dicho. Los aldehídos también pueden transformarse en alcoholes primarios, es decir, a la inversa, pueden reducirse e incluso reducirse de alcohol a hidrocarburo sin presencia de oxígeno, un ambiente reductor, como puede ser hidrógeno sobre paladio o bien tetrahidruro de litio-aluminio, un hidruro doble de litio y aluminio. Son atmósferas reductoras. Las atmósferas de hidrógeno, ricas en hidrógeno, son atmósferas reductoras, ¿de acuerdo? Y hacen que los aldehídos se reduzcan a alcoholes primarios e incluso a hidrocarburo básico. En cambio, las cetonas sufren reacciones de reducción similares también a los aldehídos, pero son más resistentes también a la reducción. Más resistentes que los aldehídos, ¿de acuerdo?
Ya hemos dicho que como el aldehído es muy sensible a la oxidación, con una simple presencia de oxígeno también se oxida a ácido, ¿de acuerdo? Las cetonas, en presencia, ya hemos dicho, por ejemplo, de hidrógeno y paladio platino en atmósfera reductora, con catalizador de paladio platino, se reducen a alcoholes. Igualmente, el hidrógeno, el aldehído en atmósfera reductora de hidrógeno, pues se puede llegar a reducir porque es más sensible que la propia cetona a hidrocarburo desprendiendo agua. Estas son reacciones que, bueno, pueden ser fácilmente asimilables sabiendo lo que le ocurre al aldehído y lo que le ocurre a las cetonas, ¿de acuerdo? Cómo se oxidan y cómo se reducen. Y teniendo en cuenta que el aldehído es más sensible a la oxidación que la cetona. La reacción de combustión, bueno, ya la conocéis, cualquier hidrocarburo, generalmente se van a presentar hidrocarburos puros, sin presencia de oxígeno, de grupos funcionales con oxígeno, ¿de acuerdo? Se queman, presencia de oxígeno, hace falta una activación para producir dióxido de carbono y agua. Generalmente todas las reacciones las tenéis que ajustar. Otras reacciones también orgánicas importantes que ustedes han visto son la esterificación o hidrólisis ácida, la saponificación o hidrólisis básica y la condensación. Son reacciones que habéis visto las dos primeras de ellas posiblemente en biología y que ahora vamos a revisar desde el punto de vista químico, ¿de acuerdo? Bien, la esterificación, la reacción de esterificación es una reacción ácido-base, como ya sabéis. Se produce entre un ácido y un compuesto que hace de base, que es el alcohol, ¿de acuerdo? Un ácido y un alcohol para producir el éster y el agua. El éster es la sal orgánica, por así decirlo. Los ésteres tienen multitud de aplicaciones en la industria, ¿de acuerdo? Desde plásticos, plexiglas, multitud de plásticos, como luego también en la industria alimentaria, como saborizantes, multitud de aplicaciones. Podéis ver miles de aplicaciones en la web de los ésteres y de lo ricas que son las reacciones y los compuestos, el amplio campo que abarcan los compuestos de ésteres, ¿de acuerdo? Se forman ésteres y se desprende una molécula de agua en esta reacción ácido-base orgánica, por así decirlo, y además es una reacción reversible, o sea, puede retornar hacia atrás. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con la saponificación, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra reacción que es la saponificación, que es la obtención de jabones. Ustedes la han visto, la han hecho en la práctica, en el laboratorio, cuando obtenían jabón, el jabón de aceites y sosa, en el que utilizaban una grasa, el aceite en este caso, ácidos grasos, en presencia de sosa cáustica, de una disolución de hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? Y producían el estearato, ¿de acuerdo? Inorgánico, que es lo que hace de jabón. Claro, esto tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrófila, que es la que se une al agua, y esta parte de aquí se une a la grasa para arrastrar. Esta es la cadena que forma parte del detergente, del jabón, en este caso, y se forma glicerina propanotriol como subproducto. ¿De acuerdo? Es una reacción irreversible. Bien, este no es el jabón de glicerina propiamente dicho, este es el jabón graso, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que se obtiene glicerina. Los jabones de glicerina son los que utilizan el subproducto, la propia glicerina y derivados del petróleo para obtener jabones artificiales. Este es el jabón natural habitual, la pastilla de jabón que se utilizaba antiguamente y que se obtenía a partir del aceite usado con reacción estequiométrica con sosa. ¿De acuerdo? La habrán visto ustedes en orgánica. Es una hidrólisis básica, es una rotura de la molécula mediante base. ¿De acuerdo? Para generalmente formar una parte polar, ¿de acuerdo? Que es la que se une al agua. Muy bien, es también una reacción ácido-base. Esto hace de base y esta molécula, el estearato,
hace, la grasa hace de ácido, evidentemente, para formar sal y en este caso la glicerina. Bien, reacciones de condensación, por ejemplo, un ácido y el amoníaco para formar una amida, un grupo funcional compuesto por oxígeno y nitrógeno. La propia esterificación sería una reacción de condensación también. ¿Vale? Bueno, y esto es lo que vamos a ver. Hasta aquí nos vamos a quedar. No vamos a avanzar más. Las reacciones de polimerización, en todo caso ya las explicaré directamente en clase o habría que dedicarle otra clase, de acuerdo, otro vídeo a las reacciones de polimerización. Eso es un campo muy extenso, el de la obtención de materiales a partir de monómeros de moléculas pequeñitas por reacciones de polimerización en cadena. Y bueno, eso se merece un capítulo aparte como aplicaciones. Lo vamos a dejar aquí, vamos a terminar aquí nuestro tema, generalmente para que sobre todo nos vamos a centrar en las reacciones redox y en la reacción de esterificación, ¿de acuerdo? Me gustaría comentaros también que la reacción de esterificación es una reacción de adición nucleofílica. Lo veremos en clase de todas formas, aunque he dicho que esta parte no íbamos a ver mecanismo, pero veremos cómo es un ejemplo más de adición nucleófila. Y con esto nada, con esto cerramos, ¿de acuerdo? Cerramos la unidad y el curso de química.